es un honor el tener a la doctora Silvia Padilla Loredo. Déjenme les platico un poco de ella. Ella es socióloga de formación, maestra en humanidades y también doctora en pedagogía. Es reconocida con el perfil deseable PRODE por parte de la SEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ella pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México en el Centro Universitario Nezahualcóyotl. También es integrante del cuerpo académico Género, Educación, Salud y Sustentabilidad. Es autora, de veras, googleala, de diferentes publicaciones científicas y también organiza la producción de libros en relación a temáticas en torno a sociología, género y educación. También déjenme les digo que su línea de interés en investigación es género, sustentabilidad y educación. Así es que, mi querida Silvia, pues somos todos oídos. Te mando un fuerte abrazo. Aquí estamos listos para ti. Segundo. Muchísimas gracias por la invitación, la presentación. La plática de este momento pues va un poco en giro inverso al de Elisa. Eh, para, para pensar en el género, nosotros tendríamos que pensar en cómo se ha construido la forma de ser mujer, la forma de ser hombre. La forma de ser hombre también tiene de alguna forma una serie de limitantes, y esas limitantes tienen que ver con los estilos de vida, con el modo de vida, con el modo de producción en que estamos insertos, y entonces nosotros vamos viendo que este sistema patriarcal, como bien lo decía, no me acuerdo si bueno, una de las que ahorita hizo las preguntas, como bien los decían, hay una situación en donde el hombre participa también de la dominación y participa de ser dominado desde el momento en que toda su forma de estructurar su vida es sobre una patriarcalización de su pensamiento. Esta patriarcalización hace que él tenga que cumplir con el patriarcado. A veces el patriarcado le daña, ese patriarcado lo oprime, lo sujeta a una serie de condiciones para poder sobrevivir en un mundo, podríamos decir por ahí, si habláramos de Hobbes, un mundo de lobos, ¿no? Y entonces en esa medida el estilo de vida, el modo de vida, van a estar delimitando las actitudes, las aptitudes, los valores, y van a estar jugando con esa forma de ser hombre entre ser patriarcal y patriarcalizar a la vez a las relaciones, y o ser igualitista y democrático, ¿no? Y entonces estas construcciones es lo que se empieza a trabajar desde hace buen tiempo, ya varias décadas, de las masculinidades. Hoy no vamos a abordar las masculinidades en general, sino vamos a ir despacito digamos, con la masculinidad tradicional, que es la que ahorita ocupa un tanto en el sentido de esta construcción global, porque finalmente siguen siendo la mayoría las masculinidades que se desenvuelven sobre el modelo tradicional, el modelo de dominación, el modelo de estar en los opuestos. Si le pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros tendríamos que ver que a lo largo de la línea de vida hay distintas formas de vivir la masculinidad. Los niños los viven de una manera, los adolescentes de otra, las personas de la tercera y de la cuarta y de todas las fracciones que se han hecho para el estudio de la línea de vida, tienen distintas formas de verse y de actuar con relación al ser hombres, ¿no? Y entonces en esa relación de ser hombres, empieza, como bien lo decía Elisa, la forma de percibir al hombre desde su no nacimiento, ¿no? Desde cuando no nace un hombre, el impacto que tiene para la familia, en un sistema en donde
las oportunidades más amplias para el trabajo y demás supuestamente están dadas para los hombres, las oportunidades de estudio a lo largo de la historia estaban dadas para los hombres, pero también hay hombres que no nacen, o sea, hombres que son abortados. ¿Y por qué son abortados? Habría que también estar trabajando cuáles hombres, y habría que estar trabajando aquí toda la cuestión de orden sociológico, socioeconómico, cultural, político, digamos, esta cuestión transdisciplinaria que nos lleva a pensar no nada más en una dicotomía hombre-mujer, sino o en una hombre explotado o hombre explotador, y con donde la mujer pareciera que siempre nada más es la mujer explotada y la sufrida, ¿no? Es importante considerar efectivamente que la mayoría de las mujeres vivimos un proceso muy fuerte de explotación, pero también tenemos que ver cómo la mujer, a través de un pensamiento patriarcal, contribuye a la patriarcalización de su hijo, ¿no? Y entonces, en esa medida, tendríamos que estar viendo que las percepciones, los prejuicios y los miedos nos llevan a esta o línea de vida o línea de muerte, o vivir en plenitud o vivir en desventaja, ¿no? Pasamos a la siguiente. En esta idea nosotros vamos a encontrar que tenemos a lo largo de la historia, pero fundamentalmente a partir del siglo XIX, con toda esta cuestión de las grandes potencias, vamos a ver cómo esta patriarcalización se traslada a los estados nacionales, ¿no? A las potencias, cómo las potencias establecen protectorados, cómo el hombre no blanco se va a ver sujeto a un bajo nivel educativo, a una residencia urbana periférica, donde los servicios son menores, donde las oportunidades son menores, bajos niveles de ingresos, mayores carencias, desempleo o empleo informal, y vamos viendo cómo esto que se vea, digamos, en términos así de cerquita, el hombre blanco y el no blanco, cómo se ve también en las grandes naciones, esas grandes naciones supuestamente desarrolladas que usan la tecnología como sinónimo de fortaleza y de ser estados más viriles que tienen que proteger y cuidar e infantilizar a otros estados, ¿no? Y entonces vemos como esta interseccionalidad por la que cruzan y que cruzamos hombres y mujeres nos va a ir llevando a, pues cuando menos a buscar la manera de hacer análisis eh, más transdisciplinarios, ¿no? Que contemplen la estructura del pensamiento que se está siendo ejecutado a veces con razones muy poco éticas, ¿no? En la siguiente diapositiva nosotros vemos lo contrario, como el hombre blanco pues tiene esas posibilidades de un buen empleo, de ser propietario, de tener alto nivel educativo, de residir en los mejores lugares o con los mejores servicios, de tener un alto nivel de ingreso y de tener mayores oportunidades de permanencia o de ascenso. Y entonces esos hombres de alguna manera van a estar siempre defendiendo, o bueno, el siempre debería ser muy relativo, ¿verdad? Relativamente van a estar defendiendo esos privilegios y esos privilegios tendrán que ver también con las relaciones de poder. Como bien decía Elisa, las mujeres aparentemente ya están en los niveles altos de mando, ¿no? Hemos tenido mujeres presidentas de la República, hemos tenido, pues, por ejemplo, en México ya hay 50-50 en las cámaras, y entonces vamos viendo que hay digamos, una concesión a las mujeres, que en realidad no es concesión, es todo un logro, pero que se maneja como algo que pues ya ni modo, ¿no? Que entren las mujeres, y si entra mi esposa o si entra mi amiga o si entra mi amante, mejor, porque entonces yo voy a poder seguir dominando la escena de las decisiones. Y entonces vamos viendo cómo estos elementos de la interseccionalidad se cruzan con la masculinidad, se cruzan con el género y se cruzan también con esta gama de relaciones, e incluso
hasta de avances tecnológicos, ¿no? Es muy ilustrativo de pronto ver cómo a partir de la participación en las guerras, luego que terminan las guerras, a las mujeres se les dice ahora les vamos a facilitar la vida y entonces empiezan los inventos según para que la mujer ya no lave la ropa en el lavadero, sino en la lavadora, para que tenga lavavajillas, etcétera, pero entonces se le busca para que tenga, para que haga, para pues, cuando en realidad hay muchas mujeres inventoras que son invisibilizadas, ¿no? Mujeres que han hecho grandes aportaciones a la ciencia y que son invisibilizadas o tratadas colateralmente con este gran progreso tecnológico que finalmente viene con tintes patriarcales. Cuando una mujer hace un invento, tiene que recorrer grandes cantidades de empresas y de lugares para que le sea reconocido. Cuando un hombre hace un invento, lo examinan casi de inmediato. Entonces, vamos viendo cómo esas cuestiones van haciendo que, pero además también pensemos que estas masculinidades tienen que ver con el lugar que se ocupa, pasamos a la siguiente diapositiva, en la propiedad de los medios de producción y en el capital financiero, ¿no? Y cómo estos propietarios ejercen un tipo de masculinidad contra la fuerza de trabajo enajenada, ¿no? Entonces, ¿qué masculinidad se ejerce? ¿Cómo se ejerce? ¿Qué oportunidades tiene de ejercerse? Va a depender de la escala social, del perfil político que tiene la persona, del lugar que ocupa en un espacio, si, por ejemplo, si es militante político, de la ubicación y tipo de residencia en la que está, e incluso del continente, país, región o poblado de nacimiento en el que se encuentra. Los latinoamericanos no tenemos el mismo nivel de toma de decisiones y por tanto el patriarcado en general se vuelve complicado y en particular se vuelve a veces más agudo porque como no puedo hacerle nada al que me la hace, entonces se la hago al que puedo, ¿no? O a la que puedo. Y entonces esa necesidad de ejercer un esquema patriarcal lleva necesariamente a ciertas pulsiones de trabajar en función de desquitarme con alguien. Si alguien tiene que darme la posibilidad de sacar toda mi, pues todos los elementos que también han afectado la salud mental porque me obligan a tratar de ser lo que se pide desde las sociedades avanzadas y luego lo que pide la sociedad en la que vivo y luego lo que pide la familia en la que estoy y luego lo que pide incluso la madre que me tiene ahí tratando de que yo salga adelante y me educa como lobo para convivir con los lobos, ¿no? Entonces, en esa medida es que nosotros tendríamos que retrabajar la mentalidad en conjunto. Nosotros, y bueno, hay varios autores que a raíz del COVID hablan de que la masculinidad está dañando mucho, o está haciendo como el reflejo de cómo esta masculinidad entorpece la salud, también lo decía una de las compañeras, colegas que intervinieron, de cómo no se va al médico para no parecer débil, de cómo no se acude a expresar los sentimientos por esa cuestión y esa necesidad. Y entonces todo eso nos va causando, le pasamos a la siguiente diapositiva, nos causa ansiedad que nos puede llevar al alcoholismo, el alcoholismo nos puede llevar a trastornos de la conducta depresión y podemos estar hablando unas relaciones multicausales por este fenómeno de ser lo que la sociedad me está imponiendo ser. De ser lo que se requiere para seguir subsistiendo en un esquema patriarcal de esta naturaleza. Y entonces en esa medida todos estos fenómenos, pasamos a la siguiente diapositiva, nos van a estar llevando a, igual podría decir Elisa, pero, a asumir los tatuajes que han puesto en nuestros cuerpos, usando, perdón Elisa, pero pareciera que yo no traje discurso, pero no,
Lo cierto es que hay un silenciamiento. También hay una gran cantidad de hombres que están silenciados por esta forma de ser hombre, y esta forma de ser hombre los lleva a silenciar sus emociones, a poner el orgullo por encima de una disculpa, por ejemplo, cuando tienen que contender con el otro, a actuar de la manera más ruda por el miedo a que lo perciban débil, porque si no, cae en la vergüenza, en el descrédito, en esa mirada del otro que lo va a condenar, del otro, e incluso de la otra que lo va a condenar, ¿no? Del otro y la otra que lo va a condenar. Y entonces resulta tan complicado de pronto para los hombres pensar en las nuevas masculinidades por esa situación de exactamente como dice Romero, los niños no lloran, ¿no? Y entonces los niños no lloran, los niños que comen el chile más picoso, que ven que son machos. Y entonces vamos viendo cómo en esa medida se está en un sistema opresivo que nos permea a todos, ¿no? Y este sistema opresivo pues va a tener que ver con esta cuestión del autodescuido. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, donde la emoción es reprimida, es acallada, este autodescuido efectivamente implica, si me le cambias por favor la diapositiva, implica no llorar, no hablar, implica de alguna manera también no expresarte, no, eh, pues es generar, ni siquiera no acudir a pedir ayuda. ¿Por qué? Pues ¿por qué voy a pedir ayuda si tengo que demostrar que soy fuerte, que soy capaz, que soy todo lo que los demás me admiran? E incluso soy el tipo de hombre que quisieran todas las mujeres, ¿no? Ese hombre fuerte que es capaz de proteger. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver que el hombre, en términos muy generales, tiene que cubrir la triple obligación de ser protector, proveedor y procreador. Y en estas prescripciones de masculinidad tradicional, desde distintos roles y estereotipos, aparentemente son autoimpuestas. Sin embargo, están estructuradas justamente desde los más altos niveles de poder ideológico de dominación, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo voy a tener yo, si fuese hombre, ¿por qué tendría la necesidad de andar muy bien arreglado? Si el hombre debe ser feo, el hombre no tiene por qué ser fuerte. Por ejemplo, de pronto, yo voy a comentar una cuestión personal. Mi mamá, cuando vivía, llegaba mi esposo a saludarle y le decía, usted tiene manos de señorita. ¿Por qué? Pues porque no las tiene ni raspadas ni nada, usted no hace nada, usted, ¿qué tipo de hombre es? Y entonces las manos le condenaban porque mi esposo se dedica a la política, a la cuestión burocrática, a los puestos en cargos y obviamente sus manos no pasan por los trastes, hablando de lo que también decía, o no pasan por el trabajo rudo, no pasan tal. Entonces era difícil para mi mamá, acostumbrada al esquema patriarcal, sentir las manos de mi esposo y decía, tiene usted manos de señorita, ¿no? Y entonces, en esa medida, es esa percepción de cómo le hago para que mi suegra no me vea con manos de señorita. O qué tanto me importa que me vea o no con esas manos. Y entonces vamos viendo cómo este sentimiento patriarcal patriarcaliza el pensamiento de las mujeres y las mujeres buscan o buscamos o a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en el mismo aro y que va a ser muy difícil que salgamos del asunto si no educamos a nuestros hijos en un esquema distinto, ¿no? Entonces, estas prescripciones de masculinidad tradicional, desde los roles y los estereotipos, algunos hombres intentan modificarlas y sin embargo resulta muy complicado hacerlo porque en el momento en que lo hacen son también reclasificados. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar que hay hombres de hierro, hombres de paja y poco hombres, ¿no?
de acuerdo con las distintas escalas de comparación que se establecen. Y entonces, este hombre de hierro podríamos bien localizarlo y estructurarlo a través del libro de Pierre Bourdieu de la dominación masculina, donde va mostrando cómo esas dicotomías, ¿no? El hombre fuerte, el hombre sabio, el hombre que se dedica a competir para que, incluso a veces para tener la mujer más bonita o el carro más de la última marca, o en fin, a buscar una distinción mayor, que también hay otro libro de Pierre Bourdieu que se llama La distinción, a buscar una distinción que lo haga estar por encima de otros, e incluso por encima de él mismo, y entonces es un hombre agresivo, competitivo, soberbio, pero que al mismo tiempo se vuelve el protector. Y también pensemos en los estados nacionales, ¿no? O sea, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Alemania, de pronto se decían los que llevaban la civilización a los otros, los que eran capaces de establecer protectorados, porque entonces los países no eran nada sin ellos, ¿no? Y entonces lo que lleva también al racismo, a la discriminación, a las estructuras de pensamiento que dañan toda la relación de la sociedad, ¿no? Y entonces vemos a este hombre de hierro y luego vemos un hombre que le llaman de paja porque es un hombre estoico, un hombre sobrio, un hombre calmado, un hombre que no pelea con los demás, un hombre que parece no dominar a los demás, pero que tampoco lucha porque las cosas cambien, ¿no? O sea, simplemente se acomoda a las circunstancias y luego vemos a que podríamos decir poco hombre o aniñado, infantilizado o feminizado, que es el hombre débil, el hombre que no tiene los recursos para salir adelante, el hombre que incluso a veces ni siquiera tiene pareja, el hombre que decidió asumir una relación distinta con su entorno, o incluso el hombre que por las mismas condiciones del hogar decide asumir la paternidad cuando su esposa lo deja, y también hay hombres que cuidan a sus hijos, también hay hombres que se hacen cargo y que son padre y madre, y entonces que son los pocos, sí es cierto, pero ese hombre es poco hombre para el modelo que se está viendo, ¿no? A veces se dice poco hombre también para insultar a un hombre que le pega a una mujer. Sin embargo, estas masculinidades tradicionales van a estar ligadas también, como ya lo dijimos, a un complejo de relaciones, a un complejo de relaciones de distinto orden. En esa medida es que lo que se trataría es pasamos al siguiente diapositiva, de no discriminarnos, de pasar a la igualdad, de buscar sociedades más democráticas. No se puede hablar, por ejemplo, de un líder democrático cuando sabemos que ese líder democrático no está cuidando las relaciones de igualdad entre seres humanos, entre todos los hombres y entre hombre y mujer. Y finalmente, hay muchos autores, por ejemplo, de Bono dice que los hombres de alguna manera han generado esta cuestión pues de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres y demás, y que es muy curioso que a los presupuestos de las mujeres o al presupuesto de la lucha de las mujeres se les saque dinero para tratar de educar a los hombres, cuando los hombres, según él, son los que están generando la violencia. Los hombres deberían de pagar eso. Y entonces los hombres, sería cuestión de otra charla, pero hay muchos movimientos para las nuevas masculinidades, donde los hombres también están tratando de que se les haga el Instituto del Hombre, que el Instituto del Hombre tenga sus recursos, que esos hombres puedan generar estrategias para ser el otro tipo de hombre, no dejar de ser hombres, ¿no? Sino ser hombres distintos que pudieran estructurar un mecanismo en el cual se trabajara por el bien de todos, todas y todos, ¿no? Entonces, hay mucho que decir, el tiempo es muy corto,
pero pues yo hasta ahí lo dejaría para dar oportunidad de que podamos dialogar. Muchísimas gracias. La siguiente diapositiva nada más es la gratitud por su escucha y por la invitación. No, muchísimas gracias, doctora, por la presentación. De veras, tenemos dos parámetros muy interesantes. Por un lado, esta lucha feminista y por otro lado, la cuestión de, efectivamente, de las masculinidades. Y te agradezco mucho porque eso nos invita ¿cómo se llama?, al debate muy interesante y muy puntual. Te agradezco muchísimo tu presentación. Mis queridos colegas, si nos vamos por orden de presentación, sino aquí tengo aquí a la doctora Alejandra, que ya también ya me está haciendo ¿cómo se llama?, las preguntas, pero si gustan, mis queridos colegas, pueden levantar su manita e iniciemos, ¿eh? Bueno, para que vayamos poniendo aquí ambiente en el tema, tengo aquí al lado a Alejandra, que quiere hacer una pregunta, doctora. Sí, disculpen, es que mi audio está fallando, pero aquí estoy presente. Y bueno, les agradezco a ambas a la presencia y sobre todo el poner en la mesa pues estos temas. Yo estaba ahorita reflexionando sobre, pues tenemos, como bien lo comentan, ¿no?, una cultura tradicional machista en nuestros pueblos originarios. Cuando hacemos estudios sobre todo tocando temas relacionados con justamente el género y la salud, digamos, ¿cuáles han sido para ustedes los principales desafíos o de qué manera se han abordado, tomando en consideración que tenemos esta carga, esta herencia cultural? ¿Cómo lo han ustedes desarrollado? Hablando de estudios en poblaciones originarias. Bueno, ajá. No sé a quién va dirigida la pregunta, ¿a Silvia o a mí? Bueno, pues en realidad entiendo que ahorita pues estaba hablando la doctora Padilla, pero pues me gustaría que las dos en su respectivo área de expertise, pues a lo mejor nos pueden, digamos, comentar, ilustrar sobre cuál ha sido su experiencia. Bueno, yo ¿puedo empezar, Elisa? Sí, tú, Silvia, pues tú eras la que tenía la palabra. Ok, cuando nosotros pasamos a ver cómo se está trabajando lo de las masculinidades, hay muy poquitas universidades que lo están haciendo. Una es la Universidad de Veracruz, y de Kaiser lo que hace es ir a las comunidades y empezar a sacar dentro de los mismos las comunidades originarias, a sacar a la reflexión las cuestiones, y hace grupos de pues lo podríamos decir de diálogo, en donde se juntan y ven cómo se están dando las relaciones entre las mujeres, y va realmente, pues digamos, a paso de tortuga. Sin embargo, si ustedes ven esas publicaciones de Bono de Kaiser, de la Universidad Veracruzana, él también busca de alguna manera impulsar la reflexión a través de un instrumento que tiene, que se llama la caja de las masculinidades. En la caja de las masculinidades lo que se busca es la reflexión, y te digo, lo que yo conozco realmente es muy poco en ese sentido de que los esfuerzos que están haciendo, pero esos esfuerzos implican llegar a esas comunidades, y no se llega tan fácil. Casi siempre se llega a raíz de un conflicto, y a raíz de un conflicto se busca mediar, y en la mediación se busca estructurar mecanismos de diálogo para que la gente pueda irlo estructurando. Ahora, si me dices, ¿cuál sería la forma en que se tendría que hacer? Yo creo
yo creo que es buscando justamente un cambio estructural del proceso educativo, porque el proceso educativo es el que más ha medrado todo esto, ¿no? Nosotros, también a mí me ha tocado dar la unidad de aprendizaje de perspectiva de género y nosotros vemos cómo hay una gran cantidad de profesores que, por ejemplo, mantienen a las mujeres con el brazo levantado y de inmediato responden a las dudas de los hombres, ¿no? Por ejemplo, hay un texto eh, que habla de cómo en las universidades el mismo lenguaje habla de, ahora sí, vamos, me da mucho gusto conocerlos a todos. El momento que se está trabajando, yo tuve un profesor que se atrevió a decirle a una muchacha que ella estaba pensando bueno, que los hombres pensaban con los testículos y las mujeres con la vagina. Y entonces hay situaciones en donde desde la escuela misma se está generando un proceso de, vuelvo a decirlo, de la patriarcalización del pensamiento. Entonces, despatriarcalizar el pensamiento no solo implica cambiar el lenguaje, cambiar la estructura de pensamiento, sino también cambiar la estructura de oportunidades para la toma de decisiones, la estructura de oportunidades para poder sobrevivir, porque los hombres que no son, por ejemplo, pregúntale entre un jefe y un empleado qué hora es y el empleado dice la hora que usted diga. ¿Por qué? Pues porque justamente estamos en una situación de proceso de dominación. Entonces, el problema de cómo despatriarcalizar tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con un proceso de una distribución equitativa del ingreso, también tiene que ver con una distribución más estructurada de la toma de decisiones, primero desde mi persona, qué tanto puedo decidir, por lo que yo hago, por lo que yo digo, en el trabajo, en la casa, en el lugar. Y lo vemos, por ejemplo, ahorita en nuestra universidad nos piden cursos semestrales y alguien, por ejemplo, a mí se me ocurre ir al curso de Ingeniería en Transporte y me dicen, no, usted no se va al curso de Ingeniería en Transporte porque usted es educación para la salud. ¿Y quién dijo? Si solamente es tomar un curso, yo puedo tomar los cursos que se me dé la gana, ¿no? Y porque tampoco se ha visto esta transdisciplina, como bien decía Lisa, la fragmentación. Si usted es de educación para la salud, ¿por qué rayos se mueve a ingeniería en transporte? Y resulta que al meterse en ingeniería en transporte y a ver un curso de mecánica de emergencia, voy y me topo otra vez con una gran cantidad de problemas de salud, porque el hombre maneja con una sola mano, porque el hombre no cuida los altos, porque el hombre y porque el hombre se pasa insultando a las mujeres porque son cuidadosas, y entonces va uno a otra área y se da uno cuenta de que efectivamente esta fragmentación lo único que permite es el control de quienes tienen esa manía de controlar al mundo, esa forma patriarcal de decidir por el otro, por la otra, en lo otro, y que no dejan fluir las personalidades individuales. Entonces, no dejar fluir las personalidades individuales, yo lo veo, por ejemplo, la pregunta se me hace sumamente compleja porque efectivamente muchas comunidades, sobre todo en México, son archirrepatriarcales, ¿no? O sea, difícilmente, a veces cuando estaba estudiando sociología, querías entrar a San Felipe del Progreso, por ejemplo, o a Villa Victoria, Villa de Allende, no podías entrar si no entraba un hombre. Incluso no podía un muchacho entrevistar a una señora, teníamos que ser las mujeres las que entrábamos a entrevistar a las señoras. Y entonces vamos viendo cómo esta cuestión de la masculinidad pesa. Y pesa no porque el hombre sea malo, sino pesa porque el hombre, si deja de cumplir ese rol, el hombre se vuelve hombre de paja o poco hombre. Y nadie le gusta sentirse así. Y entonces vamos viendo cómo estas estructuras pues van a tener también que ver, por eso es muy interesante que nos la dijeran a los dos, con esta hermenéutica, ¿no? Cómo
están dispuestos a escuchar a estas personas y cómo se podría interpretar incluso la facilidad de que permitan escuchar. Te dejo la estafeta, Elisa. Pero hay una pregunta, doctor Donovan, de María Beatriz. Ah, también, si quieren, vamos a darle también continuidad para que podamos, de alguna otra manera, dar esta fluidez, ¿no? Adelante, María Beatriz, adelante, por favor. El micro. Gracias. Que la pregunta que voy a hacer se suma también a una duda que me ha quedado hace rato, ¿sí? Porque cuando el compañero comentaba de que estaba estudiando el tema de la maternidad en mujeres que decidían ser madres solas, la realidad del norte argentino es que las mujeres no eligen ser madres solas, sino los varones no se hacen cargo de la paternidad. Entonces no soy madre sola porque quiero, sino porque el varón te abandona. Entonces de eso en área rural, ¿sí?, del norte argentino tenemos muchos casos, ¿sí? Y son mujeres que se vulneralizan más, y si bien aquí hay un programa, hay una política nacional de dar una asignación universal por hijo, esto no alcanza para que puedan tener, digamos, todas las oportunidades en salud, en educación, etc. Entonces, relacionado con esto de que a veces la maternidad no es tan buscada, sino se da, y te toca ser sola, ¿qué rol vendría o cómo lo ve usted para trabajar a estas nuevas masculinidades el tema de la paternidad? ¿Sí? Que se considera, cuando usted habla del programa de salud sexual y reproductiva aquí en Argentina, está dirigido a mujeres. Entonces, la salud sexual y la procreación dependen solo de las mujeres. Entonces, eso ya es una violencia, ¿sí? ¿Y qué rol cumple el varón? ¿Sí? Eso, ¿cómo lo trabajamos? Porque no es sencillo, ¿no? Y estamos en el siglo XXI. Les seguiría recomendando la lectura de la Caja de las Masculinidades, porque justamente va mostrando cómo de alguna manera lo que se tiene que ir estructurando son esos mecanismos de reflexión, y esos mecanismos de reflexión solo se pueden buscar con dos palabras, pues, que se han usado mucho en la teoría feminista, que es la solidaridad y la sororidad, ¿no? La sororidad entre las mujeres, porque vuelvo a lo mismo, la patriarcalización del pensamiento de la mujer hace que las mujeres no se ayuden, hace que las mujeres se vayan contra las mujeres, hacen que las mujeres, lejos de ver a la otra como un problema, como una víctima del tipo que no se hizo cargo, la vean como la facilota que fue y abrió las piernas, ¿no? Y entonces, en esa medida es que nosotros tendríamos que estar retrabajando en términos de generar conciencia y en términos de estructurar solidaridades múltiples, donde no están enfrentados hombres contra mujeres, sino donde hombres y mujeres tendrían que verse a la luz de qué sociedad que se quiere construir. Y entonces, en esa sociedad que se quiere construir, el papel de las mujeres es fundamental, pero no en una lucha frontal contra los hombres, sino en una lucha de inclusión y de educación distinta de los hombres. Porque esos hombres tienen que asumirse, y a mí me gusta mucho también la palabra mágica de Judith Butler, como personas. Ajá. En el momento en que todos somos personas, en el momento en que todos tenemos la necesidad de afecto, la necesidad de cuidado, la necesidad de ser fuerte, la necesidad ¿por qué no las mujeres también desarrollar nuestros músculos y nuestras posibilidades de enfrentar retos de otra naturaleza? En esa medida es que tendríamos que ver esta lucha, y por eso la lucha del feminismo tiene que ser también, y de hecho ya hay muchas sociedades en México sobre masculinidades que se suman
se suman a este proceso de estar retrabajando el tema para la justicia social, para la equidad, para la democracia. Y entonces esas luchas, el fraccionar la sociología de la política ha sido uno de los más graves errores de la historia, creo yo. ¿Por qué? Porque entonces volvemos a lo mismo. Tú tienes un problema de trato y donde la sociedad está mostrando cifras enormes de feminicidios o de violencia de distinto tipo, entonces mándalo a los sociólogos. ¿Y qué hace el político? Bueno, aparentemente, oye al sociólogo, pero en realidad sigue conservando el poder, sigue conservando ese poder a partir de una ideología dominadora donde trata de ser como los países latinoamericanos que quieren crecer, buscan el crecimiento económico, pero no buscan la igualdad social, no buscan el otro. O sea, están en la misma dinámica que les impone las grandes potencias, ¿no? El imperialismo continúa. Esto, por ejemplo, en México se dice, este señor dice, la cuarta transformación. ¿Cuál cuarta transformación? La cuarta transformación puede estar en transición y qué bueno que esté. Pero el neoliberalismo sigue vivito y coleando. Y entonces ese neoliberalismo impone reglas, tatúa cuerpos, tatúa economías, tatúa relaciones sociales, e incluso le conviene que haya estas divisiones porque en esa medida tiene control de todo. Por pedacitos es más fácil clasificar, estructurar y poner en cajitas separadas las cosas, ¿no? Y en esa medida es que nosotros tendríamos que estar trabajando multidisciplinariamente, transdisciplinariamente, que digo multidisciplinariamente, porque la transdisciplina nos permitiría justamente encontrar esos ocultos, esas cosas que hay entre lo blanco y lo negro, ¿no? Y empezar a ver todas las gamas de colores y empezar a trabajar sobre esa posibilidad de pues yo le encuentro un poquito la solución en la lucha por la democracia. Y la lucha por la democracia no es nada más la igualdad en los cargos que se ocupan, sino la toma de decisiones. Cuando yo vea a una mujer, por ejemplo, en los comités de las cámaras que realmente deciden, el de administración, por ejemplo, ahí nunca van a poner a la mujer, la van a poner en las de protocolo. Y entonces vamos viendo cómo la lucha, pues es la lucha, digamos, política por el poder económico y político, y si por ahí se gana el pueblo, pues ya lo demás lo tiene ganado porque la solidaridad se da cuando tenemos incluso forma de sobrevivir todos juntos, ¿no? Pero cuando una mujer está supeditada a que el marido la mantenga y que además tiene ahí el dolor de los hijos que no tienen nada y además el marido no tiene las posibilidades de sobrevivir y se suicida, que también es eso, unos los abandonan, otros se suicidan. Ahorita, por ejemplo, en México, en México y también en el mundo, el 65% de los casos de muertes por coronavirus fueron hombres. Y por ahí a veces hasta en las telenovelas dicen, pero ¿por qué te moriste? ¿No? Me dejaste sola. Y entonces son las mismas réplicas de esta cuestión patriarcalizadora. Y la patriarcalización del pensamiento se tiene que despatriarcalizar. Y se despatriarcaliza a partir de un esfuerzo, a lo mejor ahorita lo va a abundar Elisa, un esfuerzo hermenéutico del análisis de nosotros mismos, de nuestras realidades. Y de las posibilidades de realmente ser escuchados. Y para ser escuchados, pues hay otras, digamos, disciplinas como la mercadotecnia social, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué dices tú, Elisa? Bueno, en torno a la pregunta que nos hacía nuestra colega acerca de las paternidades fugaces o huidizas, para decirlo bonito, es la historia, es la historia precisamente de nuestro pueblo mexicano, ¿no? Yo hablaré por México. Acá el cine mexicano
es un testimonio del pensamiento del macho. Y entonces el macho es el que domina, es el hombre de hierro al que te refieres tú, Silvia, pero ese macho también abandona mujeres. ¿Por qué? Porque es el dueño de las mujeres, porque es el dueño de sus cuerpos, de su sexualidad y de todo lo que tiene una mujer. Entonces, si una mujer tiene un hijo, pues, bueno, qué bueno que yo deje un hijo aquí, ¿no? Pero yo me tengo que ir. Entonces hay una mentalidad volátil y una resistencia a quedarse en eso que se llama familia. Es muy difícil que un hombre desee formar una familia. Y me refiero a todos los estratos, y estoy hablando desde los trabajos de campo antropológicos que pues he leído, ¿no? Entonces, la cuestión es que el hombre quiere ser errante, quiere ser nómada, quiere conquistar mundos, y quedarse en un lugar le complica la vida. Por eso es una forma de interpretar por qué se van y por qué abandonan. Igual que la compañera de Argentina que decía, bueno, pues en Argentina hay estos casos, ¿no? Pues en México se las gastan, ¿no? Entonces, definitivamente, yo tengo pacientes, mujeres, que son abandonadas por los hombres, y son muchas. Y unas dicen, qué bueno que se fue, estoy en paz. Yo puedo usar mi libertad y mi sexualidad libremente. Y no por eso quiere decir que sea una mujer compulsiva al sexo, ¿no? En el sentido de las desviadas a las que me referí. No, simplemente hay mujeres que van creciendo en su terapia psicoanalítica y entonces se van dando cuenta pues, que solas pueden ser felices y no necesitan al hombre que las mantenga, que las acompañe, que, qué sé yo, que las oprima, ¿no? Porque creo que como el compañero de Ecuador que nos explicaba el doctor Romero, nos decía, bueno, es que en Ecuador pasa que la mujer se va quedando con sus hijos, sí, pero algunas que ni siquiera quieren tener hijos, ni siquiera quieren saber de familia, de pareja, están hartas y por lo tanto la resistencia consiste en consolidar la individualidad y diría Michel Foucault, la preocupación del sí mismo. Entonces, esas mujeres, no sé si son valiosas o no son valiosas, es lo de menos. Lo importante es que han encontrado otros modos de sobrevivencia culturalmente. Y el hecho de que el hombre en México, por ejemplo, en Argentina, que el hombre no se haga cargo de su paternidad, pues es verdaderamente un gran problema de las masculinidades. Porque, bueno, tendría que hacerse cargo de sí mismo dentro de una familia. Pero parece que él mismo no se puede hacer ni cargo ni puede aceptar ser miembro de una familia. Cuando vemos que hay un matrimonio que ha durado mucho tiempo, decimos, ay, pues qué bien, ¿no? Qué maravilla. Aunque tendríamos que escuchar su historia, que seguramente es una historia de mucha frustración, de muchos desencuentros, pero que se van sosteniendo en la continuidad para los otros, ¿no? Entonces, estas farsas que permean mucho las historias de pareja, pues termina uno preguntándose, bueno, pues es que finalmente la mujer pues tiene todo el derecho y toda la claridad de que prefiere estar sola que con un tipo así, ¿no? Pero las masculinidades sí me parece que es un eje de análisis, Silvia,
donde se tiene que discutir fuertemente por qué la paternidad no es asumida. Hay un gran conflicto psicológico en el varón que dice, bueno, a mí me decía uno de mis novios cuando yo era joven, ¿no? Me decía, es que yo no estoy preparado para ser papá. Yo voy a ser papá como cuando tenga más de 30 años. Teníamos 20, ¿no? Entonces, parece como que necesitaran una varita mágica para decir, mira, ya estás preparado, ya puedes ser papá. Pero resulta que ese individuo tiene 60, 70 años y no está preparado para ser papá. Entonces, hay un conflicto interno en el hombre muy complejo que le hace ser nómada. A mí me parece que esta enfermedad de ser nómada, pues es muy vigente. Y no se quedan en la familia, ¿no? Menos asumen a sus hijos. Bueno, ok. Doc Donovan. Bueno, yo quería también hacer énfasis en otro elemento que tiene que ver con este asunto de las paternidades y es la forma que se estructura también el sistema en que vivimos. Ejemplo contrario, quien sí quiere si quiere ejercer su paternidad, quien quiere apoyar a la esposa y demás, pero la estructura de las empresas y demás está de tal modo configurada que de pronto por ejemplo, mi yerno quiso meter a la niña al Seguro Social, mi hija no tenía trabajo, no podía hacerlo porque solamente le estaba permitido a las mujeres. Y entonces hay un proceso de estructuras de las empresas y demás que también favorecen todos estos elementos. O sea, también favorecen una forma de ver al hombre y otra forma de ver a la mujer. Y entonces esa cuestión que también algunos de los impulsores de las nuevas masculinidades es que dicen, es que yo también quiero disfrutar mi hogar, es que yo también quiero disfrutar a mis hijos, es que yo también quiero participar en el proceso de los apegos, porque el apego generalmente está dado hacia la madre, y sobre todo cuando, por eso yo decía que en la línea de vida se vive distinta la masculinidad, porque cuando la gente se jubila y quiere disfrutar a sus hijos, los hijos no lo conocen. Aun cuando estuvo ahí, aun cuando estuvo presente, no lo conocen, no tienen el apego, lo ven como una persona que les dio los recursos y que le tienen que agradecer que les dio recursos para estudiar o para vivir, pero no lo conocen porque la misma estructura capitalista, opresora en la que vivimos, no les da la posibilidad de desarrollar ni sus sentimientos, ni sus pensamientos, ni su relación estrecha con las mujeres, dado la cantidad de horas que trabaja, dado que a veces tiene dos trabajos o más. Y entonces tendríamos que ver en conjunto y con toda su complejidad cómo esta cuestión de las paternidades también tiene que ver con esa posibilidad del padre que se tuvo. Y ahí también Pierre Bourdieu lo va a señalar, ¿no? Pierre Bourdieu habla de esos padres que no se da la oportunidad ni siquiera de mirar al hijo a los ojos por temor a que les gane la ternura, ¿no? Sí, miren, por eso les comento, mis queridos colegas, imagínense cuando las conocí y imagínense cómo me quedaba yo embebido cuando platicaban y platicaban y platicaban. Y estaba el doctor Carlitos, ¿cómo se llama? Carlitos Fonseca, ¿se acuerdan, verdad? Qué debates se aventaban ahí en el auditorio y también dentro de sus aulas. Por eso a mí siempre desde que las conozco me han cambiado mucho mi forma de pensar, y la verdad es que esto debe ser un proceso igualitario, o sea, igualitario como bien lo estamos pensando y debatiendo, y la verdad pues agradezco muchísimo su tiempo, agradezco mucho, de veras es un honor tenerlas juntas a las dos, a la doctora Silvia y a la doctora Elisa, de veras que, y se pueden pasar, mis queridos colegas, imagínense que se pasaban horas y horas debatiendo en el cubículo. Entonces, para mí me quedaba yo embebido y me quedaba yo, no hombre, feliz, salía casi con una bandera ahí cuando me retiraba a mi casa,
y me daba cuenta que pues sí, es muy interesante sus planteamientos y la verdad, pues yo agradezco muchísimo su tiempo de las dos. No sé si quisieran algunas palabras de cierre, mi querida doctora Silvia y Elisa, por favor, al grupo del postdoctor. Pues yo Sí, igual. sí, Ah, sí, bueno. sí. ¿Vas tú o voy yo? Adelante, Elisa. Ah, bueno. Miren, colegas, pienso que la educación es fundamental y esta es la que hacemos todos los días con nuestros pacientes y con nuestros alumnos. Se trata de instaurar una educación libertaria en términos de la salud, en términos del buen vivir. Y entonces iremos a las aulas, los que somos profesores y los que son médicos o están en la clínica, tendremos que asumir a estas personas con las que trabajamos como personas, no como pacientes, no como alumnos, porque un alumno puede tener el número 40 o 30 y decir en la matrícula, a ver, el 30 que me explique la clase, ¿no? Que es algo frecuente. Entonces, no, son personas y están atravesadas por la subjetividad en sus cuerpos, precisamente. Entonces, ¿de qué vale enseñar un contenido de un tema si no tengo la sensibilidad de acercarme antes a la persona, escucharla y después vaciarle el saber? Eso es justamente la hermenéutica de la educación que tendríamos que hacer, que es desde la comprensión, desde la escucha, la elaboración del sentido. O sea, la educación tiene que ubicarse en la producción de sentidos, no nada más en la reproducción de un discurso de saber, porque eso no tiene caso y eso es justamente lo que pasa en las escuelas de medicina, que yo ya les comentaba la anécdota. Entonces, si yo voy a enseñarle a un joven que estudia medicina, no sé, cómo hacer una cirugía, pues no está en un cuerpo máquina, está con una persona y va a hacer una cirugía de un apéndice o de, qué sé yo, un riñón, pero tiene que saber que esa persona también siente, también espera vivir, que no quiere morir. Y eso es justamente la fusión que hacemos hermenéuticamente con el estudiante. En materia de género, le vamos enseñando con nuestras actitudes cómo ser hombre y cómo ser mujer, pero a la vez en el respeto mutuo. Mientras sigamos enseñando que los hombres son machos y no lloran, pues entonces qué pena que somos maestras. Y si pensamos que al consultorio llega la paciente que dice, me duele aquí y me siento mal, y le digo, pues tómese esta receta y se acabó. Entonces este mundo de frialdad es horroroso, porque entonces nos ha separado unos de otros. A mí sí me preocupa mucho la educación de los jóvenes en términos de la comprensión del otro, en términos de la comprensión del sujeto, y esto ya va pareado con la cuestión de la masculinidad que tú dices, Silvia, y que explicas el problema de, pues no sé, de la paternidad, ¿no? Que es tema que estamos tocando. Entonces, ¿cómo enseñarle al estudiante a ser padre, ¿no? ¿Cómo? Eso se me hace bonito, porque no es con una receta y menos religiosa. Se trata de una actitud y de configurar la importancia del ser humano de vivir su subjetividad y de respetar la de otros.
Bueno, yo con esto me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Bueno, Elisa. Pasemos bueno, con yo, Padilla. Doctor, adelante. gracias. Bueno, para mí también ha sido un gran placer contar con la presencia de todos ustedes. Eh, Ahora sí que platicar con Elisa también, porque finalmente, efectivamente, nosotros hemos sido por años parte del mismo cuerpo académico y de alguna manera vamos estructurando este mecanismo. Pero yo quisiera pues mostrar, más bien hablar de uno de mis teóricos más favoritos, que es Paulo Freire, porque justo él pone el énfasis en que la libertad está en la educación. Entonces, educar para la libertad es fundamental. Educar para respetar la palabra del otro, para escuchar y ser escuchados, educar pensando en que, como bien dice Freire, nadie educa a nadie, todos nos educamos entre nosotros y no nos educa nada más el otro, sino también lo otro. Nos educan las piedras que quitan del camino, las piedras que nos obstaculizan, nos educa el cambio climático, nos educa todo y entonces es muy importante también si ya las ciencias están fragmentadas, que nosotros como docentes busquemos lo más que se pueda de que ellos integren sus saberes para que no los fragmenten, porque en la medida en que el conocimiento se encuentra fragmentado, en la medida en que ellos luchan por pasar la materia de Lisa, la de Donovan y la de Silvia, por decir algo, en realidad no están integrando sus saberes, no están integrando esa posibilidad de tener un pensamiento panorámico de las cosas, y ese pensamiento panorámico de las cosas es el que nos va a permitir, entre más complejo esté el panorama, va a ser más sencillo clasificar en nuestros propios pensamientos las múltiples salidas que puede haber, porque nada es unívoco. Si nosotros vemos, no hay ninguna solución que sea única y verdadera y absoluta para ninguno de todos los problemas. Entonces, analizar las masculinidades, analizar las feminidades, analizar, vuelvo a lo mismo, la democracia de un país, la democracia en los hogares, la democracia en los salones, yo creo que nos ayudaría muchísimo el escucharlos y el ser escuchados. Con eso termino y agradezco infinitamente a todas y todos y todos.